Amén, amén. Buenos días. Buenos días. Shalom. Pueden sentarse si gustan. Hola Stephanie, buenos días. Regresaste tan pronto. Y has traído un regalo también. Bienvenida. Muy bien. Pues estamos listos para estudiar. Quiero decirles que lo que vamos a ver hoy día no es para nada complicado. Pero el autor del libro de Hebreos dice que lo que vamos a ver en el día de hoy es para los maduros. Es para la gente apto para enseñar no solamente la leche, sino la carne espiritual. ¿Están listos para recibir la carne? ¿Sí? Eso significa que hoy día nadie duerme. En otros días está bien. No pueden roncar, por favor, porque si roncan van a despertar al que está a tu lado, ¿sí? Ok. Vamos a orar. Señor, para nosotros es un placer estudiar tu palabra, recibir de ti instrucción y guía en nuestras vidas, también corrección. Y te pedimos, Señor, que tú nos des el aliento y el alimento que tanto necesitamos. Te doy gracias por cada persona que ha venido hoy día. Alcanza su necesidad, te pido. Bendice a cada hogar, cada familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta. ¿Por qué no tenemos sacerdotes aquí en Osana? Tal vez a alguien se le olvidó señalar los sacerdotes. O tal vez no hay necesidad de sacerdotes, como están diciendo los alumnos del Instituto Bíblico. Piensen que les voy a dar misericordia en su examen final, no es cierto. Hoy día vamos a terminar capítulo 8 del libro de Juan, pero también vamos a pasar la mitad del estudio en el libro de Hebreos. Y pido perdón a los alumnos del Instituto Bíblico porque vamos a repetir lo que hemos visto ya la semana pasada, pero es interesante que el mismo tema ha salido los martes en la clase de Génesis y ahora el domingo en la mañana vamos a tocar el mismo tema. Me parece que Dios está hablando una y otra vez y nos quiere decir algo como iglesia. Juan capítulo 8 vemos que Jesús está discutiendo con los religiosos, con los judíos y han intercambiado algunas palabras bastante fuertes. Los judíos le han acusado de ser un hijo ilegítimo, ¿sí? Jesús dice, ustedes son hijos de su diablo, de su padre, el diablo. Entonces, mira cómo es la conversación un poco tensa y estamos finalizando esta conversación aquí en capítulo 8, empezando en el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Vuelven a decirle a Jesús que tiene demonio y le llaman samaritano. Quiero decirles, para un judío recibir esa palabra es una afrenta, es feo que alguien te llame un samaritano. Está diciendo que eres de un pueblo mixto, que no eres de nosotros. Versículo 49 dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Yo honro a mi Padre, dice Jesús, pero ustedes no. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Chicos, este es un versículo maravilloso para nosotros, contiene una linda promesa para nosotros. Si guardamos la Biblia, si guardamos la palabra de Dios, vamos a tener la vida eterna, porque nosotros creemos y confiamos en lo que dice Dios en su palabra
y sabemos que la palabra tiene el mensaje de la vida eterna. ¿Cuál es el tema del libro de Juan? Creer en Jesús. Ajá. ¿Cuál es la palabra en griego creer? Pistis, muy bien. Creemos que Jesús es el Cristo, el Mesías, que es el Hijo de Dios. Y creyendo eso, tenemos vida, tenemos la vida eterna. Significa que vamos a ir al cielo y vamos a vivir para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Están diciendo, tú eres mayor que Abraham, nuestro padre, tú eres mayor que los profetas. No puede ser, tu palabra no es mayor de los profetas, tu palabra no es mayor que Abraham. Y dice Jesús, dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Tú estás hablando como si fueras mayor que Abraham, mayor que los profetas. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo, dice Jesús, guardo su palabra. Escucha lo que dice Jesús porque tiene mucho que ver con la carne que vamos a comer ahora. Dice Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Está diciendo Jesús, yo estaba presente cuando vivía Abraham siglos antes y él se gozó en ver mi día. En conocerme a mí se gozó Abraham. Los judíos le respondan, los incrédulos, entonces dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Abraham vivía 1500 años antes y los judíos no pueden creer que Jesús ha visto a Abraham, ni tiene 50 años. Dice Jesús, de cierto os digo, antes que fuese Abraham, yo soy. Yo soy, ego eimi, es lo que hemos visto la semana pasada. El mismo nombre de Dios está usando Jesús aquí. Él está diciendo, yo soy. Está usando el nombre de Dios, yo soy. Y dice, antes de que fuese Abraham, yo soy. Dice, Abraham me vio mi día y se gozó. Pero Jesús no es mayor de 35 años aquí, mucho menos de los 50 años que dicen los judíos en este momento. ¿Es cierto que Jesús vio a Abraham? No nos debe de sorprender porque sabemos que Jesús es eterno, siempre ha existido. Y tenemos evidencias, como este versículo, que Jesús apareció en tiempos antiguos a los santos del Antiguo Testamento. Jesús aparece de vez en cuando en la historia. Y yo quiero mostrarles hoy día en lo que yo pienso que es una de esas ocasiones cuando Jesús apareció en los tiempos del Antiguo Testamento. En el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en esa historia de Abraham también. Entonces, si me pueden acompañar, por favor, vamos a estar en Hebreos capítulo 7. Vamos a ver todo capítulo 7 hoy día de Hebreos. Pero antes quiero leerles algunos textos que van a aparecer en la pantalla. Vamos a empezar con un versículo muy interesante, 3 versículos en verdad, de Génesis capítulo 14, la primera vez que es mencionado Melquisedec aquí en nuestra historia. Dice versículo 18 de capítulo 14 de Génesis, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham
del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí interesante, vemos un hombre, su nombre es Melquisedec. Vamos a aprender lo que significa Melquisedec. Sabemos que es un rey también, es un rey de una ciudad que se llama Salem. Más adelante, esta ciudad se va a llamar Jerusalén, y vemos que es sacerdote también del Dios Altísimo. Y dice, Dios Altísimo es el creador de los cielos y de la tierra. La palabra Dios Altísimo es el nombre El Elyon. El Elyon en hebreo, Dios Altísimo, significa que no hay un Dios más grande que Él, más alto que Él, más sublime que Él. Y el Elyon es interesante, es el creador de los cielos y de la tierra. Ahora, cuando estamos en capítulo 1 del libro de Génesis, encontramos Dios creador cuyo nombre es Elohim. Y aquí el sacerdote de El Elyon está diciendo que el Elyon es el creador. ¿Hay una contradicción o es el mismo Dios? Es el mismo Dios. Elohim también le conocemos como Yahweh, le conocemos como El Elyon, ¿sí? Es interesante porque este hombre, como vamos a ver ahorita, es sacerdote de Dios El Elyon. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en su mano y le dio a Abraham los diezmos a Melquisedec. Ahora, eso ha sido aquí en el libro de Génesis. Aquí la plataforma se va a convertir en una línea de tiempo, ¿sí? Aquí estamos en Génesis capítulo 14, cuando es mencionado por primera vez Melquisedec. La próxima vez que es mencionado Melquisedec es en el libro de los Salmos, un salmo que escribió David 1000 años después acerca del Mesías. Es un salmo mesiánico. ¿Les puedo leer el salmo? Tiene mucho que ver con nuestra historia hoy día. Dice en Salmo chicos, 110 versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La carne que vamos a comer hoy día es acerca de Jesús y la relación que tiene él con Melquisedec. Y dice que Dios juró y no se arrepentirá, tú, el Mesías, serás o eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que es interesante de nuestra historia, fue mencionado por primera vez Melquisedec aquí en Génesis capítulo 14. Una vez más, ¿dónde? En el libro de los Salmos, Salmo 110, versículo 4. Y no se menciona su nombre por otros 1000 años. 1000 años después, aquí en el libro de Hebreos, que es mencionado su nombre en capítulo 7. ¿Quieren ver capítulo 7? ¿Sí? Es muy interesante, ¿sí? Es carne. Vamos a comer un churrasco hoy día. Término bien cocido. A mí no me gusta sangre. Hebreos capítulo 7, ¿están ahí en sus Biblias? Muy interesante este versículo, es nuestra carne hoy para esta mañana. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, ahora tenemos la interpretación de lo que significa Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. En hebreo, la palabra Melqui significa rey. ¿Pueden decir Melqui? Tzedek significa justicia. ¿Pueden decir Tzedek? Entonces, Melquisedec, rey de justicia, es lo que su nombre significa. Ahora es interesante porque sabemos que Jesucristo es nuestro rey de justicia.
¿No es cierto? No solamente es su nombre Rey de Justicia, sino también es el Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Salem en hebreo, sabemos la palabra Shalom. Hay una relación entre Salem y Shalom. Entonces, Él es el Rey de Paz. ¿Quién es nuestro Rey de Paz? El Señor Jesucristo. Es el Rey de Reyes. Él nos da paz a nosotros, sus hijos, sus seguidores, la paz que no entiende o no puede recibir el mundo. Y es interesante que es Rey de Salem y esta ciudad es conocido en el día de hoy como Jerusalén. Y la Biblia nos indica que más adelante Jesús va a reinar para siempre desde la ciudad de Jerusalén. Muy interesante. Hay algo que está pasando aquí, algo misterioso, algo místico, algo interesante. Es la carne que nosotros estamos devorando en este momento. Hay más interpretación acerca de este hombre, Melquisedec, en versículo 3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí en este versículo encontramos unas cosas muy interesantes. La Biblia no nos da detalle más de lo que hemos leído acerca de Melquisedec. No sabemos en qué fecha nació, por ejemplo. No sabemos en qué pueblo nació. No sabemos quién era su mamá, quién era su papá, de qué parentesco venía, cuál era su genealogía. Hay mucha información que no nos da la Biblia. Les digo que este hombre es muy misterioso y es un sacerdote y es un rey y dice que es semejante al Hijo de Dios. La palabra semejante significa que hay un parentesco, hay algo parecido, ¿sí? Entonces, la gran interrogante es, ¿quién es este hombre que es muy parecido al Señor Jesús, el Hijo de Dios? Y ahora dice algo interesante. Dice que Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Como no vemos la fecha de su muerte, no sabemos cuándo murió, dónde murió, no tenemos información, es como si estuviera vivo hasta la fecha. ¿Puede ser que Melquisedec vive hasta el día de hoy? Qué buena interrogante, una buena pregunta. Ahora dice que es sacerdote para siempre y aquí tenemos problema número 1. Un gran problema. ¿Quieren saber cuál es? La ley de Moisés dice que un rey no puede ser sacerdote, ni un sacerdote puede ser rey. Tenemos un problema, porque Melquisedec es rey del Dios Altísimo y a la vez es rey de Salem y su nombre significa rey de justicia. Él no puede, según la ley, ser sacerdote y rey a la vez. Problema número 1, tenemos que ver cómo resolver este problema porque el Hijo de Dios, Jesús, es semejante a él. Versículo 7 dice, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Dice aquí en versículo 4, considerad. Y, a ver, le voy a poner a prueba a Majo. ¿Qué significa considerar? ¿Cómo? Tomar en cuenta. ¿Qué más? Ya, considerar todo de él. ¿Quién consideraba a quién pertenece esa palabra considerar? A ver, les pregunto a ellos. ¿A quién pertenece? A los joyeros, que tienen una lupa aquí en el ojo y consideran los diamantes, estudian
cada faceta del diamante para considerar su valor. La exhortación para nosotros en el día de hoy es que debemos de considerar a este hombre Melquisedec, cada faceta de él, cada detalle de él, de su vida. Considerad pues cuán grande era este. Melquisedec era grande, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Abraham había ido a la guerra, cuando volvió con gente y botín de guerra también. Y Abraham le dio un diezmo de todo el botín a Melquisedec. ¿A quién entregamos nosotros nuestro botín, nuestros diezmos? A Dios, ¿no es cierto? Y estamos viendo que este hombre es grande, Melquisedec, que hasta Abraham le dio un diezmo de todo. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Ahora que tenemos algo importante que considerar, habían 12 tribus, de los 12 había una tribu, Leví, que Dios encargó a ellos el sacerdocio, a una familia de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Solamente ellos pueden ser sacerdotes. Tenemos otro problema número 2. Jesús no califica para ser sacerdote. ¿Por qué? No es de la familia de Aarón, no es de la tribu de Leví. Jesús es ¿de qué tribu? Judá. Problema número 2. Jesús no califica para ser sacerdote si no viene de Leví. ¿Pueden ver el problema? ¿Estamos comiendo carne? ¿Sí? Necesitamos considerar este hombre. Tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Eran los levitas que se encargaban de las ofrendas. Ellos recibían los diezmos, no los de otra tribu, sino los de Leví. Y cuando damos diezmos es a Dios. Y aquí dice algo interesante, que los levitas estaban en los lomos de Abraham. Están diciendo que todavía los levitas y los de la familia de Aarón estaban dentro del cuerpo de Abraham cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. En otras palabras, aún no nacen, pero están dentro de él, de su sistema reproductivo. Ellos están ahí. Versículo 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham le dio los diezmos y en cambio Melquisedec puso su mano sobre la cabeza de Abraham y le bendijo. Y el texto nos dice que el mayor es el que bendice al menor. El menor recibe la bendición del mayor. ¿Quién es el mayor en este caso? ¿Abraham o Melquisedec? Melquisedec, un hombre misterioso. ¿Quién es esta persona? 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. El problema del hombre es que el hombre muere. ¿No es cierto? Todos vamos a morir. Y eso es el problema del sacerdocio arónico de los levitas, es que cada vez que un sacerdote fue elegido para servir al pueblo de Israel, sirvió tal vez 10 años, 20 años, 30 años. ¿Y qué pasó? Se moría. Y tenían que encontrar un reemplazo, otro sacerdote. Y él servía sus 10, 20, 30 años. ¿Y qué pasó a él? Se moría.
y tenían que encontrar un reemplazo. Y se repite la historia vez tras vez, es que los hombres somos mortales. Otro problema con nosotros los hombres mortales es que somos todos pecadores. Todos fallamos a Dios, todos hemos errado, todos hemos pecado. Entonces los sacerdotes, según la ley de Moisés, eran hombres pecadores que morían, pero encontramos aquí algo interesante. Tenemos el testimonio de Melquisedec que nunca ha muerto y nunca vemos que él pecó en ninguna ocasión. Muy semejante a Jesús, que vive para siempre y él nunca pecó. Versículo 9 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces vemos que Melquisedec, aún no nacido, está dando diezmos. Los que reciben los diezmos están dando los diezmos a Melquisedec. Versículo 10. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Estamos pensando bien? Nadie está dormido, ¿verdad? ¿Sí? O si quieren dormir, un momento de silencio. Aquí está diciendo, ¿por qué hay necesidad de levantar otro según el orden de Melquisedec, otro sacerdote? Y sabemos que es necesario porque David lo dice aquí en el Salmo 110, versículo 4, que el Mesías va a tener un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Por qué hay necesidad? Porque vemos que el antiguo está corrupto, hay problemas. Los hombres sacerdotes mueren, son pecadores también. No es todo a su perfección. Y dice, y que no. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, porque cambio de sacerdocio necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu ¿de qué? De Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Aquí estamos hablando de algo maravilloso. Tenemos que tener un cambio de sacerdocio, porque el sacerdocio, según la ley de Moisés, no funciona. ¿Por qué? Porque los sacerdotes pecaban y los sacerdotes morían. Los sacerdotes pecaban y los sacerdotes ¿qué? Morían. Los sacerdotes ¿qué? Pecaban y morían. Necesitamos otro sacerdote, otra clase de sacerdote, de un orden diferente, no de los levitas, no de la familia de Aarón, sino uno independiente, totalmente independiente de la ley de Moisés. Y tenemos un sacerdote así, el Mesías Jesús. Porque él nunca pecó. Pero ¿puede ser Jesús rey y sacerdote a la vez? Si no estamos considerando la ley, sí. La ley es lo que no nos permite ver a Jesús como sacerdote y rey. Pero si es de otro orden, anterior a la ley, no hay necesidad de someternos a los mandamientos de la ley. En otras palabras, Jesús puede ser sacerdote y rey a la vez, porque es superior a la ley de Moisés. ¿Me explico? Nadie está confundido. ¿Y qué de problema número 2? Jesús no viene de la tribu de Leví. La ley dice que el sacerdocio es por medio de Leví,
pero Jesús es superior a la ley de Moisés. Él tiene derecho, no importa cuál sea su tribu, él puede ser sacerdote nacido por la tribu de Judá. Entonces no hay problema. Algo que estamos viendo es que la ley de Moisés tiene su propósito, pero es insuficiente. La ley de Moisés es débil y tiene un solo propósito. Y el propósito de la ley no es para llevarte a la presencia de Dios. En ninguna parte de la ley de Moisés te promete el cielo. ¿Se han dado cuenta de eso? No te muestra el camino, pero la ley tiene su propósito. Pablo dice, la ley es legítima la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Quieren saber cuál es la manera legítima? Lucho Beto, ¿puedes ayudarme? ¿Puede ser el Señor Jesús, por favor? Sí, por favor. Ponte aquí. ¿Sí? Ponte aquí. Mi hermano, te quiero. Yo también. Gracias. Entonces, ahí está Jesús y la ley, dice Pablo, es un ayo para llevarnos a Jesús. ¿Qué es un ayo? Es un tutor, es un mentor, ¿se acuerdan de las monjas que te pegan la mano con la regla en la escuela? ¿Sí? La ley te lleva por la oreja a Jesús, ¿sí? Para que te arrepientes de tus pecados. La ley te muestra tu pecado y te lleva a la persona que te puede salvar. La ley no te puede salvar, pero Jesús te puede salvar. Gracias, muchachito. Gracias por tu ayuda. Entonces, eso es el buen propósito de la ley. Pero cuando la ley dice, tú no puedes ser rey y sacerdote a la vez, y cuando la ley dice que tienes que venir de la tribu de Leví y no puedes, siendo de la tribu de Judá, la ley no tiene lugar en nuestras vidas. Nuestros alumnos, cuando escucharon eso, empezaron a saltar en el salón de clases, empezaron a bailar y gritar, porque entendían que la ley no tiene lugar en nuestras vidas. ¡Ya! ¡Qué bueno! Ha hecho su propósito en llevarnos al Mesías, pero la ley no te puede purificar, la ley no te puede perfeccionar, la ley no te puede llevar a la presencia de Dios después de la muerte. Tiene un solo propósito, para demostrarte tus defectos y tus errores y tu necesidad de un Salvador. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús tiene una vida indestructible. Él murió una vez para cancelar nuestros pecados, pero vive para siempre. Es indestructible, pero cuando vemos los sacerdotes del Antiguo Testamento, morían. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dentro del libro de Hebreos, el autor de Hebreos cita el Salmo 110, versículo 4, diciendo que Jesús es sacerdote, el Mesías es sacerdote para siempre, según no el orden de Leví, sino de Melquisedec. Escucha, aquí es donde deben de bailar. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Chicos, una demostración, por favor. Ya. Para que vean el escándalo que hacemos en el Instituto Bíblico. Sí, okay, lo leo otra vez. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Así es como debemos de sentir en saber que la ley es débil, la ley es ineficaz, la ley queda ¿qué?
abrogado, anulado, exactamente, no tiene lugar en nuestras vidas. Les voy a dar un ejemplo, varios ejemplos. Los judíos están muy pegados a la ley y piensan que por medio de la ley y la obediencia a la ley van a ser justificados y llevados después a la presencia de Dios. Mentira, es un engaño. Entonces ellos tratan de complacer a Dios con su dieta, se llama dieta kosher. Hay ciertas cosas que pueden comer, ciertas cosas que no pueden comer. No pueden comer chancho, todos sabemos eso. No pueden comer tocino, no pueden comer sándwich de jamón, etc. ¿Sí? Es lo que dice la ley. Pero nosotros no tenemos tal restricción. Tenemos, como dice la canción, libertad. ¿Sí? Ya no voy a cantar más, no se preocupen. Tenemos libertad en el Señor. No estamos limitados por la ley y sus exigencias. Podemos comer lo que queremos, lo que queramos. Qué buena noticia, ¿no? Por eso bailan los jóvenes, están tan felices, pueden comer todo lo que quieren, de lo que quieren. La ley te demanda como hombre, varón, ser circuncidado. ¿Sí? Y muchos gentiles estaban entregando sus vidas al Señor y algunos escuchaban, necesitan circuncidarse. ¡Qué dolor! Otros de los judíos necesitan guardar el sábado, necesitan descansar, no pueden levantar ni un lápiz, no puedes ir a ningún sitio, tienes que estudiar la Biblia. Obligados. La ley con sus exigencias, sus obligaciones, pero nosotros tenemos libertad. Nadie me dice que tengo que leer la Biblia. Pero quiero leer la Biblia porque aquí así conozco más de Dios. Nadie me dice cómo debo de vestirme, pero yo sé que me visto de una manera adecuada para el clima de Cajamarca. Y para la modestidad también. ¿Sí? La ley pues queda abrogado a causa de su debilidad e ineficacia. Es ineficaz la ley. No te puede ayudar para nada. Qué buena noticia para nosotros. Dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley no te puede perfeccionar y la ley, bueno, nosotros tenemos una mejor esperanza. ¿Cuál es la mejor esperanza? Es la persona de Jesús, ¿sí? Que murió en la cruz por nuestros pecados, canceló nuestros pecados, canceló nuestra deuda, nos limpió de toda maldad. Es lo que Jesús nos ofrece. La ley no nos puede ofrecer eso. Entonces tú y yo tenemos una mejor esperanza porque sabemos que por medio de Jesús llegamos ¿a dónde? A la presencia de Dios, al cielo. Nuestra esperanza es mejor. El que confía en la ley nunca, nunca, nunca sabe si sus buenas obras son suficientes o no. He sacrificado, he ayunado, he diezmado, he hecho todos mis sacrificios y todo, pero como la ley no me promete el cielo, siempre estoy dudando, ¿voy o no al cielo? ¿Voy a alcanzar la presencia de Dios o no? ¿Y qué de la persona que ha cumplido con 99% de las obligaciones de la ley y solamente le falta un porcentaje? Y cuando escucha a Dios decir, no era suficiente tu esfuerzo. Qué triste, ¿no? No somos obligados a la ley. La ley no nos dicta nuestro destino celestial. Sabemos que es por fe que nosotros somos salvos. Creemos en lo que hizo Jesús en la cruz, no lo que nosotros hacemos. Nuestra salvación es bajo garantía, porque Jesús hizo todo
y simplemente nosotros creemos en lo que Él ha hecho por nosotros. La salvación mediante la fe es tan fácil. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos? Dios nos ha dado algo tremendo, algo hermoso. No tenemos que trabajar o obrar para ganar el cielo. Simplemente aceptamos su regalo de salvación como un regalo. ¿Y cómo respondemos a Dios? Con agradecimiento. Dios, gracias. Gracias por darme algo que no merezco. Gracias por darme la promesa de una vida abundante aquí en la tierra, tu provisión. Y después de la muerte voy a tu presencia. El único que puedo decir, Dios, es gracias. Yo sé que no puedo hacer nada porque tú has hecho todo. Pero si hay algo que puedo hacer, Dios, es vivir una vida que te agrade a ti, motivado por el amor que tú me has mostrado, el amor que yo te quiero mostrar. Y cuando somos motivados por amor, no es una obligación, es del corazón. Es cuando le decimos a Jesús, te amo tanto por lo que tú has hecho por mí, nunca, nunca, nunca te quiero ofender en pecar. En vivir una vida de licencia, una vida que te deshonra. Y la nueva ley, el nuevo pacto, es motivado de un corazón. Señor, gracias. Quiero dedicar mi vida a una vida de pureza para ti. Quiero honrarte con mis palabras, mis acciones. Nadie me está torciendo el brazo. No hay ningún mandamiento más que el mandamiento de amor. Porque amamos a Dios. Estamos libres en verdad. La ley no te puede dar eso. La ley de Moisés. Los 613 leyes que se encuentran en la Torá. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, y aquí está el Salmo 114 otra vez, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién juró? Era Dios. No eran los hombres sacerdotes que juraron, que muchas veces después pecaban. Y sabemos de muchos sacerdotes en el antiguo pacto que desobedecían al Señor, y como los hijos de Elí, que pecaban con las mujeres que llegaban al templo, cometiendo fornicación con ellas. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hemos aprendido esta semana del mejor pacto. ¿Se encuentra dónde, Sofía? Jeremías 31:31, donde habla de un nuevo pacto. Les voy a dar algunos beneficios del nuevo pacto. Dios dice, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros para hablarnos y decirnos, gracias. Muchas gracias. ¿Qué estaba diciendo? La ley en nuestra mente, en nuestro corazón, el Espíritu Santo que vive en nosotros, nos convence del pecado. No necesitamos leerlo en la ley de Moisés. El nuevo pacto también
Dice, yo seré a ellos como Dios y ellos me serán como pueblo. Eso significa que tenemos amistad con Dios, tenemos relación con Dios. Dios nos ama a nosotros y Él promete estar ahí en cualquier momento cuando necesitemos de su presencia. Da otra promesa también. Dice, perdonaré sus pecados y... Gracias. Perdonaré sus pecados y nunca más voy a recordar de sus pecados. ¿Les gusta el nuevo pacto? Está lleno de lindas promesas para nosotros, el nuevo pacto. ¿Cuándo se estableció el nuevo pacto? Cuando en la cena antes de su muerte, Jesús presentó el pan y el vino a sus discípulos y dijo, tomad esto, eso es símbolo del nuevo pacto. Se inició en la muerte de Jesús. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Estamos bajo no el antiguo pacto, sino el nuevo pacto. Pero quiero decirles que algunos de ustedes, porque hay muchos cristianos y yo lo hacía, yo vivía mi vida cristiana según los requisitos del antiguo pacto. El Señor quiere librarnos de eso. Yo me acuerdo cuando yo le decía cada 1 de enero, al inicio de cada año, sí, Señor, esta vez voy a leer toda la Biblia. Cuenta conmigo. ¿Tú has hecho lo mismo, Olga? ¿Una promesa parecida al Señor? O voy a leer 10 capítulos fielmente cada día. Y voy a orar por lo menos 1 hora cada día. Y voy a asistir a la iglesia con una asistencia perfecta. Y yo voy a testificar por lo menos a una persona cada semana. O yo voy a ayunar una vez al mes. Y ya ha pasado todo enero y no has cumplido nada de tus propósitos. ¿Por qué? Porque tú te obligabas a ti mismo en lugar de ser guiado por el Señor. Cuando soy motivado por amor, empiezo con mi lectura bíblica y me sorprendo que 21 capítulos después no dejo de leer la Biblia porque no es una obligación, sino un gran deseo de conocerle más al Señor. Cuando mi carne dice, tienes que orar 10 minutos, pero me encuentro orando 3 horas. ¿Por qué? Porque disfruto del compañerismo que tengo con el Señor. Soy motivado por el amor del nuevo pacto. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Escuchan los muchos sacerdotes del antiguo pacto, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Se acuerdan que les dije que los sacerdotes en el antiguo pacto pecaban? Tenían que ofrecer sacrificios para su propio pecado. Y que después morían. Un cambio de sacerdocio, cambio de sacerdotes, generación tras generación. Pero con Jesús, que nunca muere, ¿no tenemos un mejor sacerdocio? Un sacerdocio permanente, inmutable. Los antiguos es ineficaz. Por lo cual puede también salvar Jesús perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué linda noticia que Jesús vive para siempre. Él, su sacerdocio es perpetuo. Y dice aquí que Jesús intercede por nosotros. Es el trabajo del sacerdote. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es lo que Él hace. Quiero mostrarles cómo se ve. Estamos en la corte, Dios es el juez. Y viene el acusador. ¿Quién es el acusador? Satanás. Tramposo él. Nos da tentaciones
Y cuando caímos en la tentación, Él es el primero para acusarnos, ¿no? Entonces Él va al juez y dice, Dios, Nicolás ha pecado. Y ha pecado feo, 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 feo. Y la Biblia dice que abogado tenemos en Cristo Jesús. Entonces Jesús se presenta ante el juez y dice, papá, si Nicolás ha pecado, y ha sido grave su pecado, pero papá, si te acuerdas, yo morí en la cruz por su pecado y ahora él es inocente. Y Dios levanta su martillo, declarado inocente. Y Satanás no puede decir nada, porque Jesús ya pagó. Su sacerdocio es mejor para nosotros. Él intercede por nosotros. Dice en el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Jesús es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que el chocolate que está en los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Es la situación de los antiguos sacerdotes. Tenían que ofrecer un animal para su propio pecado antes de presentar sacrificios para el pueblo. Pero Jesús nunca pecó. Él es ¿qué? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día como los antiguos sacerdotes de ofrecer sacrificios porque Él es perfecto. ¿Quién mejor que Jesús? Ser nuestro sumo sacerdote. No muere, no peca. Vemos otra cosa aquí. Dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los antiguos tenían que ofrecer cantidades y cantidades y millones de animales. Sangre fluía por todas partes de Jerusalén. Pero vemos a Jesús que se ofreció, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, ¿sí? Dio su vida en sacrificio por nosotros. Él llegó a ser la víctima. El sacrificio perfecto que no solamente tapa nuestros pecados, no solamente cubre, sino elimina por completo nuestros pecados. Porque era el sacrificio perfecto. Él nunca pecó y pudo ofrecerse a sí mismo. ¿Pueden ver por qué es mejor el sacerdocio de Jesús? Muchísimo mejor. Se dice innumerablemente mejor. ¿Sí? 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. Los hombres, nosotros somos débiles. Y tal vez por esa razón no tenemos sacerdocio dentro de la iglesia de la familia Osana. ¿Sí? No necesitamos hombres sacerdotes. Ellos mueren, ellos pecan. Y tenemos ya un sumo sacerdocio perfecto, que es el Señor Jesús, que sigue intercediendo por nosotros. Ha sido por diseño, porque no tenemos sacerdotes aquí. No es bíblico para mí tener hombres como sacerdotes que te pueden fallar y no son como Jesús, nuestro ya gran sumo sacerdote. 29, no, ya terminamos capítulo 7. ¿Han comido bien hoy día? ¿Es entendible lo que hemos visto? ¿Sí? Quiero recalcar algunas cosas, pero antes quiero terminar con el capítulo 8 de San Juan.
Vamos a leer un versículo más, si lo quieren ver en la pantalla. En Juan 8:59 dice, tomaron entonces piedras los judíos para arrojárselas a Jesús, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Cuántas veces hemos visto eso en el Evangelio de Juan, no? Le agarran para llevarle cautivo, pero Jesús sale. ¿Por qué? Porque no es su hora todavía. Su hora viene más adelante, cuando le van a arrestar, le van a juzgar, le van a matar, le van a crucificar, pero no es su momento todavía. Pero tomaron piedras, ¿no es cierto?, para echarle a Jesús. ¿Y por qué querían matarle? 3 razones. 3 razones por qué querían matar a Jesús. Número 1, él dijo, antes de que fuese Abraham, yo soy. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba usando el nombre de Dios, estaba proclamando que Él es Dios. Para los judíos es blasfemia. Le querían matar por esa razón. Razón número 2. En decir eso Jesús, que había visto a Abraham, los judíos están pensando Melquisedec. Melquisedec, el rey de justicia. Melquisedec, el rey de Salem. Melquisedec, el sumo sacerdote, cuyo orden no es por medio de la ley de Moisés, por medio de los levitas y la familia de Aarón. Jesús está diciendo que Él es sacerdote y su sacerdocio es mayor que los sacerdotes de la familia de Aarón. ¡Blasfemia! Le quieren matar por proclamar que es Dios, por decir que también es sacerdote. No sé por qué no le llamamos a Jesús nuestro sumo sacerdote. Sería bueno empezar. Le llamamos Señor y es Señor en nuestras vidas. Le llamamos Salvador y es Salvador de nuestras vidas. Le llamamos el Mesías, es el Cristo. ¿Por qué no le llamamos sacerdote también? Es el único sacerdote que necesitamos. La tercera cosa, que porque se molestaron los judíos y querían matarle a Jesús arrojando piedras sobre él. Decía que era Dios, decía que era sacerdote y estaba diciendo la ley queda abrogada. No tiene propósito ni lugar en nuestras vidas ahora que conocemos al Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador y Mesías y sacerdote. No hay por qué someternos a la ley de Moisés. Y los judíos estaban furiosos y por eso querían matar a Jesús. ¿Hemos comido bien? Sí, un almuerzo de carne. El Señor nos ha revelado cosas especiales de sí mismo en esta carta. Nosotros no somos motivados por la ley de Moisés. Somos motivados por el nuevo pacto, que es una ley de amor y de gracia. ¿Sí? Y cualquier de nosotros, todos nosotros debemos de estar bajo esta nueva ley, ¿sí? Motivados por amor, por agradecimiento. Nadie va a estar detrás de ti diciendo, ¿dónde está tu falda? ¿Dónde está tu vestido? ¿Por qué tienes maquillaje? ¿Por qué hay aretes? Como en algunos que te están examinando, ¿sí? No, somos motivados por el amor de Dios en nuestras vidas. No hay juicio, no hay que juzgarnos los unos a los otros. Aquí hay libertad, aquí hay gracia, aquí hay amor. Amén. Gracias te damos, Señor, por el amor que has puesto aquí en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra iglesia. Esperamos que otros puedan
captar y entender esa enseñanza en sus vidas también. Entendemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. Él nos ama, nos ha purificado, ha eliminado todos nuestros pecados y nos ha dado esperanza de una vida eterna en el cielo. Y eso nos motiva, Señor, a amarte, conocerte y adorarte. Recibe ahora nuestra adoración, que sea de corazón, que sea de labios puros y muy agradecidos. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús el Mesías, nuestro gran sumo sacerdote. Amén.